Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, al igual que en Solo Negocios MX. Más tarde, en diferentes redes sociales, la retransmisión. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de derecho de empresa y de precedentes jurisdiccionales, donde trataremos por segmentos diferentes temas de relevancia, empezando con los fiscales. Y es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió algunas tesis, varias, entre junio y julio, antes del periodo vacacional, y aquí a la cuenta las más relevantes que hemos encontrado en materia fiscal. Bueno, primera, clave de novena época, precedente, segunda sala, el número 533, materia Código Fiscal de la Federación, firma electrónica avanzada. En términos de lo dispuesto por el 38, fracción 5 del Código Fiscal, los actos administrativos deben de contener, entre otros requisitos, la firma del funcionario competente, y tratándose de resoluciones que consten en documentos digitales, la firma electrónica avanzada del funcionario que la emitió, que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Entonces, ya un primer paso determinado y leído e interpretado por el tribunal. Destaca que la firma electrónica debe estar amparada por un certificado vigente a la fecha de determinación, de ahí que, para los efectos de la autoridad, estampa el sello como acto de signar la resolución con firma electrónica avanzada. Ya ve esta codificación que va junto con un QR al calce de este tipo de documentos formales de las autoridades. Existiendo posibilidad de verificar la integridad y autoría del documento impreso que contiene el sello resultado de la firma, mediante el método de remisión del documento original con la clave pública del autor a través de los medios que para efectos establezca el SAT. Y bueno, pues es que usted tendrá en la página del SAT, en algún lado de esa maraña de subpáginas, un mecanismo para poder acudir a revisar la veracidad del momento en que fue firmado el documento, porque pues a los funcionarios cambian de puesto o se salen de la dependencia. Y entonces si el acto fue firmado hoy, 20 de agosto, y eso lo estamos viendo en 3 años, pues alguien quiere llegar a ver que esa persona, Juan Pérez López, que firmó ese acto, lo haya hecho el 20 de agosto con facultades suficientes, según esa página del SAT que tendrá que tener como repositorio la autoridad. La interpretación de los artículos 17D, F y G del Código Fiscal con relación a los diversos segundo, fracción 9, fracción 1, 17, fracción 4 y 19, fracción 1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se concluye que la firma contenida en documentos digitales debe contener un certificado vigente que confirme el vínculo entre quien firma y los datos de creación derivados de la firma electrónica, razón por la cual la firma sustituye la autógrafa y garantiza la integridad del documento al generar los mismos efectos que la firma autógrafa. El certificado de la firma electrónica tiene una vigencia de 4 años, contados a partir de la expedición, partiendo de la idea propia de la propia ley de firma electrónica y perdiendo los efectos al transcurrir ese plazo. Entonces, el certificado tendrá validez cuando contenga, entre otros datos, los relacionados con la vigencia, la especificidad de inicio y término de esta, y entonces con ello concluir que los requisitos del 17G, fracción 5 del Código Fiscal no fueron establecidos como elementos de validez de la firma electrónica, sino que los mismos constituyen los requisitos para los certificados digitales y, en consecuencia, los datos de inicio y término de la vigencia, así como la clave pública del titular del certificado, no constituyen un requisito de validez de la firma electrónica, sino del certificado digital. Pensemos para una cosa más simple esto. Ciertamente, un contribuyente persona física puede usar su firma electrónica o los sellos digitales para emitir las facturas. Pero también es cierto que las personas morales forzosamente solo pueden emitir facturas con los sellos digitales, no con la firma electrónica. Los sellos digitales se consiguen con la firma electrónica. En esa lógica, entonces, bueno, pues sucede que lo que está tratando de escudriñar aquí la autoridad es que los requisitos del 17G de la ley del Código Fiscal
que regulan los sellos digitales no son los mismos requisitos de la firma electrónica. Y por lo tanto, no pueden exigirse para validar la firma electrónica. Digo, alguien seguramente en algún presunto asunto promovió recursos jurídicos para evaluar la viabilidad de que se aplicaran y no tuvieran esos requisitos cumplidos las firmas electrónicas frente a los sellos digitales, ¿no? Ese es el punto. Ahora, esto se puede extrapolar a las personas físicas, a las personas privadas, no necesariamente funcionarios. Y entonces, en esa lógica, pues le da validez y fortalece a la firma electrónica. Segunda tesis, esta es la 535 de la misma sala número 2 y esta pues viene de otro asunto, no, viene del mismo asunto y es sobre la firma electrónica. Dice que conforme a los artículos 38, fracción 1 y 5 del Código Fiscal, que tenga estos actos administrativos impresos o digitales y con ello traiga la firma del funcionario competente, pues los documentos digitales pueden validarse con firma electrónica. En ese sentido, más o menos es lo mismo. Pero lo que dice básicamente que el propio acto o resolución que indica expresamente que fue firmado mediante uso de la firma electrónica amparado con certificado vigente, dice, si en ese acto se desvirtúa la negativa formulada por la actora de que se le deja en estado de incertidumbre respecto a si el acto cumple o no los requisitos de firma, porque está expresamente señalado, este acto se firma con firma electrónica y aquí está el estampado, que es verificable. Y entonces no es necesario que el acta de notificación relacionada con el acto de autoridad se haga mención respecto a que fue emitido y entregado con firma electrónica amparada con certificado digital, pues el requisito no se encuentra previsto en las disposiciones que regulan las notificaciones. Y, bueno, la parte de la legislación correspondiente a firma electrónica es válida. Si usted se mete a buzón tributario a revisar un acto de autoridad que le notifican y se le descargan tres cosas, el acuse de que lo leyó, en qué momento le picó al botón de entro al buzón tributario y descargo este procedimiento o acto. Número 2, la notificación que el sistema del SAT convalidado para los efectos le hace jurídicamente válido conforme a la ley. Y 3, el acto que le está notificando, pues la multa o las omisiones o lo que sea. Lo que está diciendo esta demanda es, oye, la notificación no dice que esta es firmada expresamente por esa autoridad con la cosa electrónica. No es necesario. Lo que es necesario es el acto donde diga expresamente este acto se firmó con firma electrónica. Es lo que está diciendo la Corte aquí, bueno, el Tribunal Federal. Otra tesis diferente, esta también de la segunda sala, y proviene también del mismo asunto, incluso, si no me equivoco, a ver si son, no, sí son asuntos diferentes. Sí son asuntos diferentes los tres. Pero bueno, habla de aviso electrónico, es la tesis 539 de la segunda sala. Y dice, aviso electrónico, acuse de recibo de notificación electrónica que contiene sello digital, se le otorga pleno valor probatorio. Conforme el 17K del Código Fiscal, las personas físicas o morales inscritas en el RFC tienen un buzón tributario consistente en el sistema de comunicación entre el SAT y el contribuyente. Se le puede notificar cualquier acto o resolución administrativa. El 134 del Código precisa que la notificación electrónica de documentos digitales se realiza en el buzón tributario, puntualizando que el acuse consiste en el documento con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento que le hubiese sido enviado. Estableciendo las notificaciones electrónicas se tienen por realizadas cuando se genere dicho acuse. O sea, pensemos en esto, cuando vienen a buscarme físicamente las autoridades, pues me dejan un citatorio y luego me notifican en una hoja que dice acto de notificación y el notificador firma, pues yo notificador te notifico a ti Alejandro que llegué hoy 20 de agosto a las 4:08 de la tarde en tu domicilio o en el domicilio tal a entregarte el acto de autoridad número tal. Ese documento, para los efectos electrónicos, se divide en dos, el acto de notificación y el acuse. El acuse es el que expresamente señala, con base al sistema, a qué horas precisamente se notificó. Y el otro es el que expresa, pues se notificó el acto. Y ya el acto, pues es lo que te están imponiendo, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues en el acuse se genera la fecha y hora en que el contribuyente autenticó para abrir el documento y notificarse. En caso de que el contribuyente no abra el aviso en el mecanismo correspondiente en los 3 días que la ley le otorga, la notificación se tiene por realizar el día 4 y pues entra en vigor al día siguiente, ¿no? O sea, el día 4 entra la notificación y el día 5 empieza a correr el plazo para lo que corresponda en el acto de la notificación. Y entonces las notificaciones electrónicas están disponibles siempre en el sistema electrónico del buzón y se pueden imprimir si se desea.
y la impresión trae ese sello digital que autentifica en el propio portal del SAT la validez del documento. Bajo ese razonamiento, las constancias electrónicas, el aviso electrónico y el acuse de recibo tienen pleno valor probatorio con el sello digital que tiene que venir impreso. Si les falló el sistema y no vino el sello digital, pues malo para la autoridad, ¿no? Y nos vamos con otra tesis más. Esta es la 541, misma sala, diferente asunto. Y habla de comprobación de integridad de autoría de actos administrativos que constan en documentos impresos o digitales, firmados con e-firma o firma electrónica y sello digital. Es aplicable a la resolución miscelánea vigente cuando se efectúa la verificación. Artículos 17, fracción primera y 38 del Código Fiscal prevén que la facultad de los funcionarios competentes para expresar su voluntad para emitir una resolución administrativa que conste en documento impreso mediante el uso de sello expresado en caracteres, generando mediante el uso de firma electrónica y amparado con un certificado vigente en la fecha de la resolución, produce la impresión, es válida, con los caracteres tiene los mismos efectos que las leyes otorgan al documento con firma autógrafa. Y se insiste, pues es completamente válido, ¿no? En virtud de lo anterior, el SAT expide reglas de carácter general en donde finca los medios o mecanismos para verificar la integridad y autoría del documento. Mismos que se pueden implicar se pueden revisar en el uso del portal de internet. Dice implicar aquí. En consecuencia, para la debida verificación de la integridad y autoría del documento digital con firma electrónica o sello digital, se debe de estar lo previsto en la resolución miscelánea correspondiente que esté vigente al momento de esa verificación, pues está acorde con el contenido del portal, el cual se modifica en atención a lo previsto por la normatividad. Esto no vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad. Bueno, mire, alguien llegó y dijo, oye, yo tenía un link en donde entraba, un enlace, en donde entraba para revisar la validez de los actos de la autoridad. Y pues este año entré a mi link y ya no sirve el link. Entonces eso quiere decir que ya no sirve el validador y entonces ya no sirve la veracidad de esta firma electrónica. Y lo que está diciendo aquí, no. La página puede cambiar y pueden cambiar los enlaces. Y todo eso está sustentado en la resolución miscelánea que se está actualizando cada ratito. Digo, cada 15 días emiten una, ¿no? A veces no tiene nada que hacer, al parecer. Y entonces, digo, emiten una por año, pero luego le hacen adecuaciones. Y es broma, pero no es cierto. Y entonces, el punto en concreto es que la resolución va a determinar cómo es la página. Hoy en día la acaban de renovar, está fatal y no se encuentra nada, pero la anterior estaba peor. Entonces, pues bueno, la evolución para organizar páginas de internet no ocurre en el SAT y bueno, pues uno le tiene que buscar. Hay por ahí un PDF y si quiere, pues escríbanos aquí en el programa y se lo mandamos, porque pues es abierto, en donde sí narra expresamente, ¿quieres entrar a esta parte? Pícale aquí. ¿Quieres entrar a esta parte? Pícale acá. Y son las páginas específicas de este nuevo sistema del SAT. Pero, pues bueno, ahí dice, la resolución miscelánea es el que manda al respecto. Última tesis fiscal, la 541, también es un asunto diferente. Segunda sala del tribunal. Dame un segundo, Arturo. Materialidad de operaciones revisadas por autoridad fiscal. Este es todo un tema. La fecha de contrato celebrada con un proveedor no es relevante para acreditar la existencia. En base a una revisión, una auditoría, a revisar la contabilidad del contribuyente, la autoridad está en posibilidades de verificar la existencia material de las operaciones. En ese contexto, un contrato es un acuerdo de voluntades que transmite derechos y obligaciones, tipo de acto jurídico en que intervienen dos o más personas y están destinados a crear y generar obligaciones. Y versará sobre cualquier materia no prohibida en la que se pueda afirmar la simple realización del acto jurídico, pero no implica que se llevó a cabo. Pues la realización del acto implica que efectivamente se haya llevado a cabo y por ese objeto de ese acuerdo no se agota ni se cumple la pura celebración del contrato. Por lo tanto, la fecha del contrato no es la implicación de la materialidad y el cuestionamiento de las autoridades al respecto son las válidas para que en su caso se puedan comprobar que existió la operación de ese contribuyente que está siendo fiscalizado. Me parece sensata porque, bueno, pues nada más el puro papelito del contrato dice no vale. O sea, es el contrato y que efectivamente ha ocurrido lo que dice ese contrato. Voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación.
La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Antes de regresar a corte, todas estas tesis en materia fiscal, ojo, tienen una potencial implicación en contra del contribuyente, claro, se le van dando construcciones a favor a la autoridad, pero también tienen su forma de interpretarse para los efectos de beneficio del contribuyente. Y hay que estar muy atento a la integridad del documento para los efectos. Por ejemplo, todas las de firma electrónica, pues no el perfil de contribuyente, sino en el perfil de empresario, acto comercial, acto contractual, pues ya empecemos a firmar contratos electrónicos. ¿Para qué estamos con el maldito papelito imprimiendo y matando arbolitos? Y ante ello, pues básicamente le damos más certeza. Dos, esta última tesis de materialidad está muy clara en los términos del objetivo de la autoridad de plantear, pues sí, me compruebas que tuviste un contrato de algo, pero ese contrato no puede validar la deducción si no me compruebas que te entregaron lo que dice el contrato y que pagaste lo que dice el contrato y por lo tanto es deducible. Entonces, alguna vez, esto es un tema aparte, hubo una resolución de un tribunal federal que decía, o colegiado, no me acuerdo, que decía que las actas administrativas no valían. Y eso lo pusieron los medios de comunicación a diestra y siniestra en todo el país de una manera súper irresponsable. Y le voy a decir por qué. Sucede que las actas administrativas, claro que valen en materia laboral, solo que no valen solitas. Tiene que concatenarse con otros elementos de prueba. Bueno, lo mismo el contrato. Estamos regresando a la ley 1300. El mismo contrato tiene que validarse con el pago, con alguna forma de comprobar, incluso documentalmente, si no esté físicamente, pues que te entregaron la cosa comprada. Oye, compré una casa y aquí está el papel y el contrato y bla, bla, bla. ¿Es deducible? No, pues espérate, ¿tienes la casa? O sea, ¿cómo la escondes, no? Ah, sí, ahí está. No, aquí está el domicilio en la escritura, vamos a verla. Eso es comprobar. Obviamente hay insumos que no son comprobables porque pues los consumí. Si me están revisando 3 años después, pues ya no existen. Pero quizá hubo un mecanismo de recepción en donde se firmó que sí efectivamente me entregaron esa cosa y quizá hay una bitácora de transporte en la que se dice que ese camión realmente subió esa carga y me la entregaron en mi oficina o en mi empresa o no sé, o sea, algo que precisamente aduzca que sí existió la operación real. Ese es el punto de la materialidad, no solo papelitos, ¿no? En esa misma lógica, un contrato, está en otro concepto de razón de fecha cierta, perdón, y fecha cierta, pues con la firma electrónica te la tumbas sin problema ante el SAT y ante tus contrapartes mercantiles. Empecemos a usar firmas electrónicas. Es fundamental evolucionar en ello. Vámonos a la otra set de tesis. Estas son de la Corte. Estas tesis son de índole ambiental, todos estos siguientes presentes en este segmento. Y es que, pues bueno, también es un tema fundamental para las empresas y dice lo siguiente. Tesis con registro digital 2030-809. Primera sala, jurisprudencia en materia civil. Daño ambiental, reversión de la carga de la prueba. Hechos. Un hombre reclama la responsabilidad ambiental de una empresa que es propietaria de un rastro que colinda con su domicilio. ¿Quién anda viviendo donde pone un rastro? O ¿quién permite que pongan un rastro junto a tu casa, no? Pero bueno, ha de ser un rancho. Pero bueno. Y lo que reclamó eran los daños al medio ambiente por el indebido manejo de residuos peligrosos que genera y el incumplimiento de las normativas ambientales. El juez civil determinó que no había pruebas suficientes para acreditar que existió un acto u omisión ilícitos del daño ambiental y eso se confirmó en apelación. Inconforme se promovió juicio de amparo
en el que planteó que fue incorrecto que no se tomaran en cuenta que en materia ambiental a quien se le atribuye la responsabilidad está obligado a probar que ha cumplido con la regulación respectiva y que no está llevando a cabo la conducta imputada. Y la primera corte decidió ejercer su facultad de atracción para los efectos. Ojo, recordemos que en derecho procedimental, o sea, lo que hacemos los abogados, de ir a juicios o estos procedimientos, vamos a decir, para validar los derechos sustantivos, la teoría básica del procedimiento es que el que demanda tiene que probar. O sea, si yo digo que Arturo, que está allá en cabina, me debe un dinero, yo tengo que comprobar que Arturo me debe un dinero. O sea, Arturo no puede estar sujeto a probar que no me lo debe en una prueba negativa. O sea, si yo estoy diciendo que me debe, yo tengo que probarlo, ¿de acuerdo? Bueno, en materia laboral es al revés. Es una desgracia, pero así es. En materia laboral, el que debe probar que no cometió el acto irregular es el patrón, porque quien demanda es el empleado, el 99.9% de las veces. Creo que por ahí hay un asunto en el que un patrón puede demandar. Pero el punto es, un empleado demanda, el que tiene que probar es el patrón, prácticamente en toda la estructura normativa de la Ley Federal del Trabajo. Hay excepciones. Un trabajador puede decir, yo gano 100,000 pesos diarios y trabajo 3 días a la semana y trabajo ahí sentado en el escritorio. Y yo, patrón, tengo que probar, no es cierto. Él gana 15,000 pesos al mes y trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana, 6 días a la semana y trabaja atendiendo gente en un aparador de pie, ¿no? Y aquí está el contrato y el reglamento y las actas administrativas y todo el contexto de cosas que me ayudan a confirmar que estoy probando negativamente la falsedad que en mi punto de vista está diciendo el trabajador. Bueno, lo que está diciendo esta tesis es precisamente que el derecho ambiental también tiene esa misma conducta. Si alguien es señalado de tener una responsabilidad ambiental, es el señalado el que tiene que comprobar que no lo está ejerciendo. Y es todo un tema eso, ¿no? Porque es muy conflictivo comprobar hechos negativos, más en temas tan complejos como el ambiental. Pero bueno, la Corte señala lo siguiente. Ejerce el criterio de que cuando se reclama un daño ambiental, la persona juzgadora debe revertir la carga de la prueba a la demandada a fin de subsanar las asimetrías entre las partes. Ello tomando en cuenta que el agente contaminante se encuentra en mejores condiciones para probar que ha actuado con diligencia debida, en tanto que tiene a su cargo un deber de cuidado asociado a la actividad riesgosa que desarrolla y es quien cuenta con mayores recursos materiales, técnicos y profesionales. O sea, el hecho de pensar que se es pues el contaminador, por decirlo, tienes que tener la carga de la prueba, ¿no? En fin, la justificación, la regla general del derecho civil es que quien afirma está obligado a probar, lo que acaba de decir. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible revertir la carga a la parte demandada cuando la parte actora tiene un alto grado de dificultad para acceder a las pruebas necesarias para justificar su pretensión. Y en contrapartida, la parte demandada cuenta con mayor facilidad para aportar los medios de prueba a juicio. Ahora bien, en materia ambiental, de conformidad con el 8.3 del Acuerdo de Escazú, el Estado tiene el deber de contar con medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, entre las cuales se encuentra la posibilidad de vertir la carga de la prueba a la parte demandada. Es un acuerdo internacional. Esto obedece al principio precautorio que rige en materia ambiental, el cual consiste en que cuando la experiencia empírica refleja que la actividad es riesgosa para el medio ambiente, deben de aportarse todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el posible daño. En ese sentido, el traslado de la carga de la prueba a la parte demandada busca subsanar las asimetrías que enfrentan las partes del juicio al momento de probar un daño causado en el medio ambiente. La medida se justifica ya que, por un lado, el agente contaminante es quien cuenta con mayor disponibilidad de medios de convicción y con facilidad para aportarlos al juicio, y por el otro se impide que la gente se beneficie de la incertidumbre en torno al daño ambiental. Por lo tanto, el agente está obligado a probar que no cometió las conductas ilícitas reclamadas ni generó daño ambiental, lo cual puede acreditar al exhibir permisos, evaluación de daño de impacto ambiental, informe preventivo, las autorizaciones, así como otra autorización análoga expedida por autoridades competentes. De lo contrario, deberá resentir la pérdida del derecho a probar su pretensión por no haber cumplido los deberes. Entonces, temazo a mi parecer, que me parece que quien es experto en materia ambiental ya lo conocía de siempre y es natural, pero que cuando lo llevas a la temática del daño civil y por ende el daño moral o los perjuicios que puede ocasionar, pues ya abre otro espectro complejo para la parte jurisdiccional, ¿no? Porque quien define el valor del daño civil es un juez civil.
Entonces, pues es todo un tema cruzado ahí, y complejo, ¿no? Tema 2, ambiental también, 2030-810, sus características y estándar probatorio. Un hombre reclama la responsabilidad ambiental de una empresa que es propietaria de un rastro. Bueno, pues en el mismo caso, el juez civil determinó que no había pruebas suficientes para acreditar que existió un acto de omisión ilícito. Para evaluar el supuesto daño provocado al producir los residuos y descarga en aguas residuales de la red de alcantarillado municipal. La decisión fue confirmada en apelación. El Tribunal de Apelación determinó que para acreditar el daño ambiental es necesario que se aporte evidencia de que los residuos generados en la operación provocan la afectación en el ecosistema. El actor promueve amparo, planteando que es incorrecto que se tome en cuenta el daño ambiental causado por todo el tiempo que la demandada descargó aguas residuales en el drenaje municipal, rebasando límites permitidos, y hay elementos para declarar la responsabilidad. La Corte atrae y entonces señala que para tener por acreditado un daño ambiental, el juzgador debe tomar en cuenta que este es continuo, permanente y progresivo, y por lo tanto no resulta adecuado ni proporcional exigir que se demuestre fehacientemente un daño concreto, plenamente mensurable al medio ambiente. Por el contrario, basta con que exista información suficiente para vislumbrar razonablemente la existencia de un efecto adverso generado al medio ambiente por la conducta de la parte demandada. Y se justifica. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental define el daño ambiental como una pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adverso mesurable de los hábitats, ecosistemas, de los elementos y de los recursos naturales y de sus condiciones químicas, físicas, biológicas, de las relaciones de la interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan. Esto se interpreta con base al Acuerdo Internacional del Acuerdo de Escazú y los principios de derecho ambiental. En ese sentido, derivado de los principios precautorios, indubio pro natura, que es fundamental para los efectos en duda a favor de la naturaleza, al momento de estudiar la existencia de un daño ambiental debe tomarse en cuenta que este puede generarse por una o varias acciones a lo largo del tiempo y en un espacio que no esté necesariamente delimitado a estos 3 metros cuadrados o X. Esto significa que el daño ambiental es continuo, permanente y progresivo. Por un lado, la continua aplicación de la afectación se compone por una serie de actos cuya realización no se agota ni termina el momento en que se cometen. La permanencia refiere que sus efectos se prolongan a lo largo del tiempo. Finalmente, la progresividad significa que el daño conlleva una serie de vicios, de actos sucesivos que en conjunto ocasionan un daño mayor que la suma de cada uno de los daños individuales. En consecuencia, cuando una persona juzgadora analiza la actualización de daño ambiental, no debe exigir la existencia de una prueba fehaciente, sino que basta con que se cuente con información o indicios suficientes que permitan advertir razonablemente la existencia de un efecto adverso al medio ambiente que se encuentre relacionado directo o indirectamente con el acto que se reclama. Está bien pesado el asunto. Lo anterior con independencia de que el daño haya podido ser provocado por distintos agentes, pues lo relevante es que la parte demandada haya contribuido en alguna medida a su generación, lo cual debe, pues, ser evaluado para efectos de la condena correspondiente. Otra más, antes de corte. Tesis materia ambiental, derecho a un ambiente sano y a la salud pública, tesis 2030-816. Esta es jurisprudencia de la primera sala. ¿Qué dice? Una asociación civil promueve juicio de amparo en contra de un acuerdo estatal que establece parámetros para activar fases de contingencia ambiental, considerando que los parámetros eran más laxos que los que prevén las normas oficiales mexicanas. El juez de distrito niega el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se somete a la Suprema Corte en recurso de revisión interpuesto por la quejosa. En el análisis, la primera sala aborda la tensión entre los efectos económicos de las decisiones regulatorias ambientales y la protección del derecho al medio ambiente sano y la salud pública. Criterio. La Corte considera que la protección al derecho a un ambiente sano y a la salud pública no pueden condicionarse de criterios puramente económicos. Justificación. Las decisiones regulatorias ambientales pueden tener efectos de reasignación de costos entre los sectores productivos, pero además los efectos no justifican que las autoridades dejen de adoptar medidas eficaces para proteger los derechos ambientales y la evaluación de sus costos. El criterio de la Corte señala que el derecho a medio ambiente sano posee una dimensión objetiva y subjetiva. En la objetiva implica la existencia de un sistema normativo institucional que garantice la preservación y restauración del ecosistema. O sea, el costo, no la parte económica.
Y la subjetiva reconoce el derecho a toda persona a exigir condiciones ambientales adecuadas para bienestar y desarrollo. En virtud de la dualidad, la tutela del medio ambiente no solo es un imperativo constitucional, sino que adquiere un valor intrínseco que trasciende cualquier análisis de costo-beneficio. En consecuencia, en la formulación de la política ambiental, las autoridades están constitucionalmente obligadas a proteger el derecho a ambiente sano, el derecho al medio ambiente sano, la salud, sin condicionar una eficacia eventual de repercusión económica. O sea, yo lo rompo, yo lo pago y ya no importa, no es suficiente. Yo lo rompo, yo lo pago y además me van a elevar el nivel de cumplimiento para evitar que siga rompiéndolo, que siga dañando el medio ambiente. Tema bastante interesante. Y las otras dos tesis, también la parte de reversión de carga a la prueba y sobre todo el análisis de estándar probatorio, amplía los criterios para los efectos de tema ambiental. Créanme, es un punto bien importante y crucial que comprendamos esto, porque la empresa es la responsable. Y no entender su responsabilidad y no fijar la construcción de implicaciones de costo para los efectos, por riesgo financiero que detrimenta el valor de la empresa, el precio del producto y la subsistencia de la actividad económica. No está mal tener un rastro, no está mal tener una empresa que incluso contamina. Lo que está mal es no costear efectivamente el tamaño y dimensión de la empresa para los efectos correspondientes. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocio Radio. Entonces, estas tesis ambientales se nos están diciendo algo. Oye, padrísimo tu proyecto de negocio, le entramos, pagas impuestos, la vida bella. Pero si contaminas, no solo vas a pagar el resarcimiento, tiene que inducirse la autoridad a elevar las constricciones y las limitaciones jurídicas, los rangos de permisibilidad, para disminuir la probabilidad de que continúen contaminando. O sea, sería tanto como permitir que sigamos usando gasolina plomo. Digo, es un asunto generacional, pero aquellos que se acuerden que existe la gasolina Nova, que los tanquecitos, los dispendios para echar gasolina eran azules. Bueno, eso ya no existe porque contaminaba. Se evolucionó por parte de las autoridades ambientales y energéticas para prohibir que se venda gasolina a plomo, y los coches tuvieron que cambiar su sistema para evitar que usen gasolina a plomo. Estamos rezando al aire, o con plomo, como se diga. Bueno, es eso lo que está diciendo aquí la Corte. Y además son jurisprudencias, es obligatorio. Entonces, usted tiene una fábrica y sabe que ejerce una contaminación, tiene que saber dos cosas. Uno, contemple la estructura de costos correspondientes, realmente su estructura financiera, porque si no la contempla, simple y sencillamente se va a topar con pared en algún momento dado. Y dos, entienda que conforme evolucionen los años, van a incrementar las requisiciones de cumplimiento normativo ambiental, porque ya es una orden de la Corte. Punto. No hay más. Bueno, ¿qué más? Otra tesis de otras materias. Estas nos vamos a la materia laboral. Materia laboral nos dice lo siguiente. Tesis número 2030-799, jurisprudencia laboral, segunda sala. Conciliación prejudicial debe agotarse cuando admitida la demanda de la contestación o las pruebas ofrecidas. La parte actora amplía la demanda y señala
a una diversa persona como demandada. Hechos. Tribunales colegiados contendientes sustentados en criterios contradictorios, es una contradicción de tesis de origen, al analizar si es necesario agotar la etapa de conciliación prejudicial cuando admitida la demanda de los datos obtenidos de la contestación o pruebas ofrecidas, la actora amplía la demanda y señala a otra como demandada. O sea, ¿qué pasó? Un trabajador va a iniciar un proceso de conciliación, no concilia con el patrón, se va a la demanda. Inicia la demanda, contestan la demanda, meten las pruebas en la etapa correspondiente y de repente quiere ampliar la demanda del trabajador por la razón que sea, decir, pues tenía otros derechos o lo que sea, y además no solo era ese mi patrón, sino también este otro. En ese momento, unos tribunales llegaron a definir, no, pues te tienes que regresar a conciliación por haber ampliado la demanda y poner un nuevo demandado. Y otros tribunales colegiados dijeron, no, entonces hubo contradicción de tesis y la Corte atrajo y dice, la segunda sala determina que debe de agotarse el procedimiento de conciliación prejudicial cuando, admitida la demanda, de los datos obtenidos en la contestación o de las pruebas ofrecidas, el actor, el trabajador, amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada. La justificación. En base a la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias se elevó a rango constitucional, como se advierte en el 123, apartado A, fracción 20, párrafo segundo de la Constitución. Al constituir una instancia obligatoria y previa a la que deben acudir trabajadores y patrones, es necesario agotarla en los casos como el citado. En tal supuesto, el Tribunal Laboral, una vez que verifique que no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción, debe ordenar la devolución del expediente al Centro de Conciliación para que agote el procedimiento establecido en el título 13 bis de la Ley Federal del Trabajo respecto de quienes se amplió la demanda de suspender el juicio en relación a los demás mientras se está la conciliación. ¿Qué pasa? A ver, la intención de las modificaciones legales es que deje de haber una saturación que ralentiza los procedimientos jurisdiccionales. En la naturaleza del 123 constitucional es, si no la vi, marca a favor del trabajador, ¿no? O sea, es así como sesgo a favor del trabajador. Por la presunción de la vulnerabilidad frente a la empresa. Que a mi gusto ya no se aplica tan eficaz hoy en día, pero bueno, cuando nace esto en el 1917, en el 123 constitucional, y luego en 1934 con la Ley Federal del Trabajo, pues sí. Entonces, así es su naturaleza. Pero esa naturaleza, a partir de los años, y sobre todo la negligencia presupuestaria de nuestros gobiernos eternamente, o sea, no solo este es negligente, que es supranegligente, llaves estatal, federal o municipal, sino también los históricos, pues nunca alcanza el dinero y siempre las dependencias están con una mano adelante y otra atrás, y entonces no hay suficiente gente que atienda los asuntos y se ralentizan, se hacen lentísimos. En función de ello se cambió la estructura con una intención de sesgar hacia la conciliación en una agencia especializada para los efectos del gobierno que corresponda, federal o estatal, que es el Centro de Conciliación. Y tratar de reducir el número de juicios que lleguen. Y que cuando lleguen se hagan de manera expedita. Bueno, para los efectos, una ampliación de demanda e incluir un nuevo demandado que se deduce a partir de la contestación de la demanda y de las pruebas, pues se le tiene que dar su derecho constitucional. 1416 constitucional. Y entonces, en función a eso, pues básicamente activa la necesidad de que la conciliación persista. Pero además, activa la presunción de que notificar al nuevo demandado quizá provoque la conciliación del asunto. Ya sea porque se descubra la verdad o porque aún manipulado por los demandados sea más rápida la eficiencia de la resolución y se pague y se acabe el asunto. Desahogando a tribunales y desahogando los costos innecesarios entre las partes. Me parece fabulosa la tesis. Sí puede concebirse como una afrenta a los trabajadores, pero puede acelerar los procesos de que corra el dinero, que es la parte central del asunto, ¿no? En una relación laboral. En conflicto, claro. Bueno. Segunda tesis, 2030-829, segunda sala, jurisprudencia en materia laboral. Intereses por salarios vencidos deben cuantificarse en cantidad líquida en el laudo sentencia condenatoria. También, contradicción de tesis, tribunales colegiados. Se cuestiona si en un laudo o sentencia laboral condenatoria debe precisarse en cantidad líquida el monto a pagar por los intereses por salarios vencidos, a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, o si la cuantificación se realiza en incidente de liquidación. Ya sabe,
Oiga, ¿le pongo coma o punto y coma o qué? 3 copias, 5 copias en verdecito, en morenanito, lo que sea, ¿no? Bueno, criterio jurídico. La segunda sala determina que los intereses por salarios vencidos deben cuantificarse en cantidad líquida desde el laudo o sentencia condenatoria. No significa que no se vayan a continuar actualizando. Justificación. El 843 de la ley establece que en el laudo o sentencia se determinará el salario que sirva de base de la condena. Una vez cuantificado el importe de la prestación, se señalarán las medidas para cumplirse la resolución. Y C, la apertura del incidente de liquidaciones de carácter excepcional, solo para el caso de que sea estrictamente necesario. Por lo tanto, la cuantificación de los intereses tiene que recaer pues, en el laudo. Y por lo tanto, pues la cuantificación del pago se basa en los intereses y en su caso los salarios vencidos del primer año, que correspondan. O sea, durante los primeros 12 meses se calculan salarios caídos y luego al mes 13 se calculan los intereses. Y entonces se calcula en ese momento y si no se liquida en ese instante, pues se abre el incidente. Y se pueden actualizar, y aquí lo dice, sin prejuicio de que se siga actualizando. Y entonces, bueno, pues el tema es más claro, ¿no? Desde la sentencia se tiene que determinar. Otra tesis, esta también en materia laboral, esta es la 203890, tesis aislada, tribunal colegiado, accidente de trabajo. Bajo la perspectiva de género, la exigencia de acudir ante la institución de seguridad social a recibir atención médica y avisar inmediatamente la ocurrencia de aquel constituye carga desproporcionada si son mujeres embarazadas. Una mujer, que además es médica, demandó a la Junta de Conciliación el reconocimiento de un accidente en su centro de trabajo ocurrido cuando estaba embarazada, el otorgamiento de una pensión por incapacidad y otras prestaciones del IMSS. La trabajadora no acudió inmediatamente al solicitar la atención médica o notificar del accidente al lugar de trabajo, pues decidió incorporarse a sus labores rápidamente, dado la emergencia sanitaria del COVID-19. Además, cuando supo que estaba embarazada, priorizó la atención de su embarazo, por lo que no prestó atención inmediata a otras secuelas, aunque sí fueron identificadas por la médica que la atendió en el IMSS. El IMSS negó acción y derecho de la actora para reclamar las prestaciones y adujo que el accidente se calificó como no de trabajo, porque ella no dio aviso del accidente ni solicitó atención médica inmediata, según el 22 del Reglamento de Prestaciones Médicas, el cual establece que cuando un trabajador sufra un probable accidente, inmediatamente debe acudir o ser trasladado a recibir atención a la unidad médica que le corresponda, o en caso urgente, a la unidad médica más cercana del sitio donde haya sufrido el accidente, y la Junta absolvió al instituto demandado de todas las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. El Tribunal Colegiado determinó que la exigencia que se notifique a la institución de seguridad social inmediatamente la ocurrencia del accidente de trabajo para que éste sea reconocido como tal en términos del 22 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS es una carga desproporcionada en los casos que involucren personas trabajadoras embarazadas. Y justifica que con base en la tesis, a dos tesis de la décima época, la 99 y la 79, la 99 de 2014 y la 79 de 2015 de la primera sala de la Corte, que cita acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con perspectiva de género. E impartición de justicia con perspectiva de género debe aplicarse este método analítico en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas. Respectivamente, se concluye que el requisito que establece el 22 de acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana correspondiente es una exigencia sin matices para trabajadoras embarazadas, pues desconoce la manera en que evoluciona el embarazo y las complicaciones que de él derivan, así como la necesidad inmediata de mujeres médicas de reincorporarse a sus labores como parte de una cultura que les impone la postergación personal como garante de la salud. Es una conducta común de mujeres socializadas al orden de género que asuman que sus necesidades de salud pueden esperar, que primero están las obligaciones y luego las necesidades personales. Esta socialización no puede impactar en sentido negativo los derechos de las personas trabajadoras embarazadas. O sea, él está diciendo, esta es aislada, tu entidad decisora, en este caso una Junta Federal de Conciliación, un centro de conciliación, etcétera, tienes que juzgar con perspectiva de género sobre la base de este tipo de criterios específicos. De lo contrario, estás violando precisamente el análisis de género. Voy a corte, regreso en segundo, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando.
Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y regresamos al aire. Último set de tesis, ahora en materia mercantil y corporativa. Primero las corporativas. Tesis 2030-929, segunda sala jurisprudencia. Fusión de sociedades. El artículo 27, apartado de fracción 9 del Código Fiscal no viola el principio de racionalidad legislativa. Hechos, una moral se fusionó con otra, inició el trámite de aviso de cancelación del RFC. Presentó en el portal de internet del SAT el trámite previsto en la ficha 316 del Código, contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea de los 2022. La autoridad resolvió que no cumplió con todos los requisitos para validar conforme el 27 del Código Fiscal. Contra la resolución promovió juicio contencioso administrativo federal y el tribunal reconoció la validez de la ficha de trámite. El amparo directo argumentó que el precepto y la ficha violaban los principios de racionalidad legislativa y reserva de ley. El tribunal colegiado concedió la protección constitucional, ante lo cual la autoridad fiscal interpuso revisión. La segunda sala atrajo el asunto y determinó que el 27, apartado de fracción 9 del Código no viola el principio de racionalidad legislativa. ¿Qué quiere decir esto? La creación del precepto y porción normativa reclamados tuvo como finalidad dar soporte legal a los requisitos para presentar el aviso de cancelación del RFC, que es un requisito dentro del proceso de una fusión. O sea, dos empresas se fusionaron, se pegaron y ya nada más subsiste el nombre de una, ¿no? En el caso de la liquidación total de activos, cese total de activación o fusión de sociedades aplicable en ese criterio jurídico. Esa finalidad es constitucionalmente válida y se encuentra sustento en los 16 párrafo primero y 31, fracción cuarta de la Constitución, ya que los requisitos del aviso de cancelación en esos supuestos persiguen ser un medio para prevenir y combatir conductas de elusión, evasión, fraude o actos ilícitos en materia fiscal. La medida es idónea, apta y adecuada para cumplir con esa finalidad, pues con ella la autoridad fiscal cuenta con una disposición legislativa que, 1, fundamenta su actuar y genera seguridad jurídica para los contribuyentes, y 2, le permite prevenir y combatir conductas de elusión, evasión, fraude o actos ilícitos en materia fiscal. También es necesaria para cumplir los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y combate a conductas ilícitas en materia fiscal. Además, cumple con la grada de proporcionalidad en sentido estricto exigido por el examen de razonabilidad, porque existe una correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido, requisito del aviso de cancelación, y el fin buscado, la legalidad tributaria y seguridad jurídica. Habrá que leer en Grosser, y yo no conozco con precisión esa ficha. El problema que a mi parecer persiste, y lo que aquí está diciendo la Corte es, puede ser sobreregulatorio, pero está bien porque cumple sus objetivos. Y el problema que no está viendo la Corte es hasta qué punto se le debe permitir a la autoridad sobreregular y ser astringente normativamente, generando sobrecostos rentistas ante su incapacidad presupuestaria, porque no le dan suficiente dinero. Digo, se lo despilfarran en otras cosas, pero no en la que deben, y hablo del legislativo, por supuesto, para ejercer su función. Y entonces empieza a hacer sobrerequisitos y sobrerequisitos y sobrerequisitos y sobrerequisitos exuberantemente caros. Habrá que ponderar si ese análisis de razonabilidad normativa pues realmente tiene una capacidad de evaluar la proporcionalidad de las cosas que se exigen, ¿no? Eso es un punto central y fundamental para los efectos. Otra tesis también de fusiones, 2030-930, segunda sana jurisprudencia, fusión de sociedades, ficha de trámite 316.
que verifica requisitos del 27 del Código Fiscal para presentar aviso de cancelación de RFC por fusión de sociedades, no viola el principio de reserva de ley. Una persona moral se fusionó, quería cancelar el RFC, presentó el portal correspondiente del 316 y su ficha de trámite, y la autoridad dijo que no cumplió los requisitos. Se promovió juicio contencioso, el tribunal reconoció la validez de la ficha, en amparo directo el tribunal concedió la protección constitucional y se fue a la corte en revisión a la segunda sala. Y esta determinó que la ficha 316 del Código Fiscal para presentar estos avisos de cancelación por fusión no viola el principio de reserva de la ley. ¿Qué dice esto? La autoridad fiscal cuenta con una libertad configurativa para establecer los requisitos de aviso de cancelación de registro federal de contribuyentes en el supuesto fusión de sociedades, según el Código Fiscal. La imposibilidad de presentar el aviso mencionado no es la que genera per se el hecho imponible de las contribuciones, pues el legislador estableció que los contribuyentes para presentar el aviso deben cumplir los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Insiste, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo en esta segunda tesis? Que lo legislado en la ficha, digo, el contribuyente decía, supera lo ordenado en el 27 del Código Fiscal. Y al ser inferior bajo una lógica jerárquica de leyes, el argumento de reserva de ley, pues superaba, ¿no?, lo que permite el 27 del Código. Y en la Corte está diciendo, no, no lo supera, está bien, establece la permisibilidad, el 27 de la ley da permisibilidad para que la autoridad haga las regulaciones. Y, pues bueno, no hay engrose todavía a la mano, habrá que evaluar si esto es cierto, porque, de nuevo, o sea, las autoridades a veces piden unas cosas absurdas, ¿no? Y la misma Corte le ha restringido de que pida cosas que ellos mismos tienen. Por ejemplo, cuando me dicen, entrégame las facturas, los FDIs, pues tú los tienes, entregan las declaraciones, pues tú las tienes, yo te las entregué, yo las hice en tu portal, tú las tienes, no me las pidas. En todo caso, discutamos cuál es la válida sobre la parte de la fecha, que eso tiende a obviedad, y si no hay una requisición de cancelación por la contraparte en la factura, ¿no? Pero las facturas no me las estés pidiendo, no me pidas que haga retrabajos y enfrente costos exuberantes al respecto, ¿no? Bueno, otra tesis, 2030-805, primera sala, jurisprudencia, documentos privados de terceros presentados como pruebas en juicio mercantil. La falta de objeción de la contraparte que no intervino en su elaboración no implica el reconocimiento, sino que tiene como consecuencia que sean considerados como indicios. Hechos. Este es un tema interesante por aquello del compliance para un proceso de compraventa, por ejemplo, de una empresa. Una moral demandó en juicio ordinario mercantil a la Comisión Federal de Electricidad el pago de perjuicios derivados de la pérdida de las ganancias que sufrió con motivo de la ilegal corte de suministro de energía eléctrica. Para demostrar su acción, la parte actora ofreció como prueba un contrato privado de compraventa celebrado con otra empresa en el que se comprometió a entregarle diversos bienes durante el tiempo que duró el corte de la energía eléctrica. En el juicio se declaró perdido el derecho de la demandada a objetar el citado contrato privado y lo obtuvo como reconocido con base al 1241 y 1296 del Código de Comercio. Cuando se dictó el fallo, se condenó el pago de los perjuicios demandados, cuya sentencia fue confirmada en la segunda instancia. En contra de la determinación, la empresa estatal demandada promovió un juicio de amparo directo en la que impugnó la inconstitucionalidad de los artículos correspondientes del Código de Comercio porque consideró que son contrarios al principio de equilibrio procesal y seguridad jurídica. El colegiado negó el amparo por lo que conforme la quejosa interpuso recurso de revisión. A ver, es un tema que trastoca los intereses del gobierno por la CFE, pero puede jalarse la idea a también entre agentes económicos privados. La CFE cortó la electricidad aparentemente de manera ilegal, y eso hay que comprobarlo. Ese tiempo le llevó a tener perjuicios a la persona que le cortaron la luz, porque en ese tiempo tenía contratos firmados que le darían tales ganancias. Si hubiera tenido electricidad, un hotel, un restaurante, un comercio, una oficina, una fábrica, lo que quiera, pues todos usamos electricidad. Bueno, en esa lógica, en la demanda adjuntó el contrato privado y por error de los abogados de la CFE no objetaron el contrato, entonces no comentaron nada al respecto. Y ganó el actor de la demanda.
y entonces ganó los perjuicios. O sea, pues yo perdí tanto en ese contrato que no pude lograr, pues págamelo, ¿no? Y entonces la CFE se fue a amparo y dijo, oye, espérate, esos artículos son contrarios al principio de equilibrio procesal. Entonces ya de por sí se puede entender que los artículos sí son legales, más bien se les cuestionó su constitucionalidad por la CFE. Y el tribunal colegiado dijo que no había ese respaldo, ¿no? Pero entonces se atrajo por revisión a la corte y dijo lo siguiente. Cuando en un juicio mercantil una de las partes presenta como prueba un documento privado en cuya elaboración no participó la contraparte y esta no lo objeta, ella no implica que tenga por reconocido el documento, sino que tiene como consecuencia que adquiere un valor indiciario que requiere sustentarse en otros elementos de convicción. Pues lo previsto por el código, en el sentido en que los documentos privados no objetados se tienen por reconocidos, se refiere únicamente a los que participaron las partes. Eso no dice la ley, pero así acaba de interpretar la corte y le está dando un favorzote a la CFE, pero va a quedar como un planteamiento jurisprudencial. Y entonces en ese sentido es fundamental que lo entendamos. En ese sentido, cuando una de las partes ofrece como prueba el documento, el supuesto básicamente debe ser considerado como indicio de valor probatorio y robustecido con otros elementos. Como, por ejemplo, firmamos este contrato porque yo ofrezco tales bienes y ese cliente iba a volar para acá y voló, pero ya no le pude dar el servicio porque el hotel no tenía electricidad, o vino al restaurante y se fue hambriento y comió en otro restaurante. O sea, más elementos de prueba, complican las cosas. Y entonces, bueno, pues lo que está planteando la Corte es, debe haber un equilibrio procesal para brindar seguridad jurídica en los alcances de las pruebas que ofrecen. Entonces, todos los documentos privados que pueden ser objetados y no son objetados, si son emitidos por las mismas partes involucradas en la demanda, no hay bronca, pues se dan por reconocidos. Pero si no fueron intervenidos por las dos partes, sino por terceros, entonces solo van a servir de indicios y tienen que adjuntarse con otro tipo de pruebas. Está complicado. Habrá que pensar en el compliance, los criterios correspondientes, para contemplar entonces que el blindaje de un procedimiento, de un servicio que otorga mi empresa, de un bien que vende, tiene que ir acompañado de una serie de criterios, no solo del hecho de entregar el bien, emitir la factura y cobrar, sino además los elementos de contexto que puedan probar que sí entregué el bien, que sí cobré y que sí entregué la factura. Está complicado. Última tesis, la 2030-827, civil, primera instancia, primera sala, jurisprudencia. Homologación de sentencias extranjeras en materia mercantil. Se finca reconocimiento que merita los derechos adquiridos por cosa juzgada, aunque no exista convenio entre México y el país que lo emitió. Una empresa canadiense solicitó en México la homologación de una sentencia dictada a su favor por un juez de la provincia de Canadá, país con el que México no tiene suscrita convención internacional para el propósito. El juicio promovido por la empresa en contra del ciudadano mexicano que había sido su accionista y directivo, pues compró por sí mismo una propiedad minera en México que la empresa estaba interesada en adquirir y con la cual había iniciado negociaciones. En primera y segunda instancia se declaró procedente la homologación, sin embargo la condenada en el juicio canadiense promovió un juicio de amparo indirecto en el que argumentó que la sentencia no podía homologarse porque transgredía el orden público mexicano, ya que dicha sentencia había emanado un juicio en el que, a su decir, se vulneró su derecho de acceso a la justicia, pues de acuerdo con el marco jurídico de aquel país, la posibilidad de impugnar esa sentencia estaba condicionada a la presentación de una garantía monetaria que dijo, pues no tengo para apelar. El tribunal conoció el juicio de amparo al considerar que efectivamente la homologación de sentencia vulneraba el orden público mexicano, el hecho de que la provincia canadiense donde aquella se dictó se exigieran mayores requisitos para la procedencia del recurso de apelación que los exigidos en México en procedimientos mercantiles vulnera el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa. Ambos promovieron recursos de revisión y entonces la Corte dijo, la homologación de la sentencia en materia mercantil no requiere la existencia de alguna convención internacional, pues su procedencia se fija al respeto a los derechos adquiridos de las partes en un litigio derivado de una cosa juzgada, independientemente de dónde ocurrió. Y se justifica estos casos en la cooperación del proceso internacional y cortesía de solidaridad de los estados. Por lo tanto, una forma en que materializa la cooperación internacional es la homologación que realiza el Estado en las sentencias correspondientes. Dame un segundo, Arturo. La homologación obedece el respeto que por regla general debe darse a las decisiones de tribunales extranjeros que tengan categoría de cosa juzgada, pues ellos deriva los derechos adquiridos de las partes en litigio con independencia del lugar en donde haya llevadose a cabo. Entonces, pues lo condenaron.
¿no? Porque le dijeron, pues esto se basa en un acuerdo, o no acuerdo internacional, pero sí en el Concierto Internacional de Naciones, que requiere cumplimiento. Y pues ahí, derecho internacional privado, súper interesante. Se nos acabó el programa, les saludo. Mañana nos escuchamos aquí en punto de las 4. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.